Me llamo Araceli Mendoza. Y este abril cumplí 69. Llevo casi 25 años viviendo sola en una casita cerca del malecón de Veracruz. Un lugar que todavía huele a sal y bugambilia después del atardecer. La gente dice que soy paciente hasta el cansancio. Pero lo que quieren decir es que he pasado media vida esperando que alguien me necesite, que me marque, que se acuerde de mí. Esa mañana me desperté temprano, como siempre, con la costumbre de una costurera vieja que medía sus días por retazos y hilos. Decidí hornear mi propio pastel de cumpleaños, el mismo de chocolate amargo con cerezas que mi abuela juraba que curaba los corazones rotos. Revolví la masa despacito, sin apurar el ritmo. Hornear era la única tradición que todavía compartía con Mireia, o eso creía yo. Para la tarde, el pastel ya se enfriaba en su base, brilloso y jugoso bajo la luz. Extendí el mantel verde bordado que mi mamá había hecho hace 1000 años, con florecitas marfil en las esquinas. Puse 2 platos de loza uno al lado del otro, servilletas bien dobladas, esperando yo a Mireia y a su marido, Baltazar. Hasta compré velas color perla en la tienda del centro, que costaban como 3000 pesos más que las corrientes, pero su luz era más suavecita, más tierna, como un perdón. Cuando el reloj marcó las 6, le mandé un mensajito. «El pastel está listo. Vengan con hambre». Ni una palabra de vuelta. A las 7. Me dije que nomás se habían atrasado. Puse la tetera en la estufa. Acomodé los cubiertos por tercera vez y corrí las cortinas para ver la entrada. De pronto, mi celular vibró. «Mamá, estamos en el Mirador del Puerto. No podemos cancelar de última hora. Guárdanos un pedazo». Lo leí 2 veces. Las letras se me nublaron un rato antes de clavarse en el pecho. El Mirador del Puerto era el restaurante de lujo nuevo de la ciudad, donde una botella de champaña cuesta más que lo que gasto en la despensa todo el mes. Me quedé quieta. El zumbido del refri era lo único que se oía en la casa. Igual encendí las velas. 70 llamitas temblando en la calma, su luz derramándose sobre el betún como disculpitas chiquitas. Canté suavecito para mí nomás, la primera línea, y la soplé. Ni deseo, ni risas, solo humo subiendo, elegante e indiferente. Me quedé sentada un rato más, oyendo las gaviotas lejanas y el eco de la música que llegaba del malecón. Luego agarré un bolígrafo del mostrador. Arranqué una hoja de mi libreta y empecé a escribir. Mi mano no tembló. Las palabras salieron solas, tranquilas y claras. Cuando la tinta se secó, doblé la nota y la deslicé debajo del plato del pastel. Apagué las luces. Cerré con llave y dejé la casa tal cual mesa puesta. Velas a medio derretir, aire cargado de azúcar y silencio. Esa noche, cuando mi hija por fin llegó a casa, el pastel la esperaba, la nota también, y el calorcito que alguna vez llenó esa casa ya nunca volvería a ser el mismo. La luz de la mañana se coló por las cortinas de la cocina, delgada y pálida. El pastel seguía en la mesa. El betún opaco después de la noche. Yo estaba descalza, con mi café en la mano, viendo cómo una fila de hormigas azucareras se acercaba pequeñitas y tercas. No las espanté. Ayer cumplí 69, pero el número se sentía ajeno, como de otra persona. Pensé en los años apilados atrás, cada uno marcado por el ruido de la máquina de coser, el olor a tela y la promesa de mantener todo junto después de que murió Ricardo. Yo tenía 43. La mañana de su infarto había sido calurosa, como todas las primaveras en Veracruz, pero el aire después nunca volvió a sentirse igual. Construí esta casa con lo poquito que quedó del seguro, trabajando de noche dobladillando uniformes para los estibadores y vestidos de dama de honor
para mujeres que ni gracias decían. Lo hice para que Mireia terminara la escuela, para que no sintiera el hueco que dejó su papá. Cada puntada llevaba su nombre. Cuando tenía 10, le encantaba verme coser. Se sentaba en el suelo junto a la mesa, jugando con mis carretes de hilo. «Me vas a enseñar cuando sea grande», decía. «Claro que sí», le contestaba siempre. Pero cuando creció, no tuvo paciencia para el zumbido de las máquinas viejas. Quería luz, movimiento, cosas nuevas. «Vives muy calladita». «Mamá», me decía. Después de que se fue a la universidad, seguí cosiendo. Ya no por dinero, sino por ritmo. El ruido llenaba las horas cuando la casa se quedaba muda. Hacía cortinas, fundas de almohada y vestidos de cumpleaños para ella. Cada año que venía, cortábamos el pastel juntas, aunque estuviera ocupadísima. Hasta hace 3 años. Fue cuando se casó con Baltazar Cano, un hombre de zapatos lustrados y puntualidad perfecta. Al principio era amable, siempre me decía señora Mendoza. Siempre sonreía además. La voz de Mireia cambiaba cuando hablaba cerca de él. Más suave. Cuidada. Empezó a usar palabras como inversión y cenas de networking. El primer cumpleaños después de la boda. Llegaron tarde. El siguiente, mandaron un mensaje. Este año, ni aparecieron. Moví el pastel al mostrador y me senté. La silla crujió bajo mi peso. Conocida y comprensiva. El celular vibró en la mesa. El nombre de Mireia iluminó la pantalla. Por un segundo, pensé que había leído la nota y quería hablar. Pero era un mensaje de voz. Le di play. «Mamá, perdón por anoche. Llegamos casi a medianoche. No tenías que apagar las luces». Así le dio miedo a Baltazar. «Ojalá el pastel siga rico. Pasamos esta noche por un pedazo». Su voz era rápida, como si hablara de sobras. Borré el mensaje y vacié el resto del café en el fregadero. La nota que dejé debajo del pastel decía solo 8 palabras. «Disfruten su noche. El pastel es suyo». Yo no quise ser cruel, solo definitiva. «Afuera». El perro del vecino ladró y las gaviotas empezaron a dar vueltas sobre el malecón. El día se abrió delante de mí. Vacío, pero curiosamente ligero. Apagué la luz de la cocina. Agarré mis llaves y salí. El aire era suave, con olor a mar y bugambilias lejanas. No sabía dónde iba. Solo que no podía seguir parada en la misma cocina, donde habían pasado 70 primaveras, y solo una, por fin, me había cambiado. Al mediodía, la casa olía apenas a azúcar y silencio. Me senté en la mesa de la cocina, scrolleando el celular solo porque no sabía qué hacer con las manos. Ahí estaba la publicación de Mireia de la noche anterior. Una foto en el mirador del puerto. Ella en un vestido rojo, sonriendo bajo la lámpara de cristal. Una mano en el brazo de Baltazar. 2 copas de champaña brillaban delante. La leyenda decía: «Noche perfecta con mi persona favorita». Miré las palabras hasta que se emborronaron. Debajo, amigos ponían corazones y fueguitos, diciendo que estaba radiante y en su elemento. Mi hija sí estaba radiante, pero ni cerca de mí. La humillación empezó chiquita. Un pellizco en el pecho. Luego se extendió, pesada y lenta. Dejé el celular y miré el pastel todavía en el mostrador. El betún se había cuarteado en la noche. Las cerezas hundidas en lo suave. Parecía algo que se esforzó demasiado por seguir bonito. Limpié el mostrador, aunque no lo necesitaba. El sonido del trapo sobre el azulejo me calmó. Toda mi vida la pasé limpiando después del amor. El celular sonó otra vez. Mireia, llamando en vez de textear. Dejé que timbrara 1, 2, 3 veces antes de contestar. «Hola, mamá», dijo alegre, como si nada. «Pasamos anoche, pero no estabas. ¿Todo bien?» «Salí a dar una vuelta», dije. «Ustedes todavía estaban de fiesta». «Ah, sí.
La cena se alargó. Ya sabes cómo se pone. Baltazar pidió otra botella. Se rió ligero. Se oía música de fondo, el murmullo de trastes. «Suenas ocupada», dije. «Nada más estoy recogiendo». Contestó. «Oye, vi tu nota. No tenías que ponerte dramática». Mi mano apretó el celular. Eso no fue drama. Fue sinceridad. Suspiró fuerte. «Mamá, fue solo una cena. Sabes que te quiero. ¿Pasamos esta noche por pastel?» «¿Va? No», dije. La palabra nos sorprendió a las dos. «No. Mire ya, el pastel no es el punto». Pausa. Luego su voz, cortante. «Entonces, ¿cuál es el punto?» «Que yo esperé», dije, y me di cuenta de que tú dejaste de esperar hace rato. Se quedó callada. Luego dijo bajito. «Te lo estás tomando muy personal». «Era personal, mamá. Por favor, estás actuando como si... ¿Cómo qué?» «Como si el mundo girara alrededor de ti». Sus palabras cayeron pesadas, cada una más fría que la anterior. Cerré los ojos. Antes giraba alrededor de la familia. Dije. Se oyó un clic suave y la línea se cortó. Por un largo rato. Me quedé en el silencio que siguió. Luego me levanté. Fui al mueble y saqué un libro azul gastado que tenía arrinconado mi viejo cuaderno de cuentas. La tapa estaba deshilachada en las esquinas. Las páginas llenas de tinta borrosa. No lo abría en años. Adentro estaban los registros de cada gasto que escribí con cuidado. Costos de telas. Pedidos terminados. Dinero ahorrado para la universidad de Mireia. Entre las columnas había metido notitas para mí y recordatorios de cumpleaños. Recetas. Hasta una tarjetita doblada con su letra que decía: «Gracias por creer en mí». Pasé el pulgar por las letras. Luego, despacio, abrí una página en blanco al fondo. Destapé el bolígrafo y escribí la fecha. Debajo, una línea 24 de abril, noche perfecta. Para todos menos para mí. La tinta se corrió un poquito en el papel. Más oscura de lo que quería. Dejé el cuaderno abierto en la mesa. No lo sabía todavía, pero acababa de empezar un nuevo registro no de deudas ni favores, sino de verdades que ya no se podían borrar. El cuaderno quedó abierto en la mesa. Su lomo roto como una confesión vieja. La tinta de las primeras páginas se había corrido años de trabajo y cariño, apretados entre líneas delgadas. Pasé los dedos por las columnas, siguiendo la letra cuidadosa que antes me enorgullecía de lo ordenada que tenía mi vida. Hacia la mitad, las entradas cambiaban. Ya no había notas de materiales de costura ni clientes. En su lugar, fechas y cantidades, cada una ligada al nombre de Mireia. Agosto, 2014. Fondo para la boda. 200.000 pesos. Mayo, 2016. Enganche del departamento. 400.000. Noviembre, 2019. Reparaciones de emergencia. 160.000. Enero, 2021. Regalo para el arranque de su negocio. 130.000. La lista seguía. La última página llegaba al año actual. Sumé los números en la cabeza y dejé de contar cuando pasó del 1.800.000. Ni un peso me había devuelto. La coshabitación se sintió más chica mientras miraba esas cifras. Todavía recordaba el día que llamó por el fondo de la boda. Dijo mamá: «No podemos tener una boda decente sin vista al mar. Todos reservan los venues frente al agua. Así son las cosas ahora». Vendí los aretes de esmeralda de mi mamá para ayudarla. Total, estaban guardados. Me dije. Luego el departamento. «Mamá, encontramos el lugar perfecto, pero el enganche cierra la próxima semana. Te pagamos en cuanto entren las comisiones». Transferí el dinero esa misma tarde. Me decía que era por su seguridad, por su felicidad. Había pasado tantos años dobladillando.
ajustando costuras y ahorrando cada peso extra solo por eso, para que nunca batallara como yo. Pero al ver las filas de tinta, me di cuenta de que había cambiado una pobreza por otra. Sonó el timbre. Cerré el cuaderno rápido, aunque nadie adivinaría qué había adentro. Al abrir, estaba Petra Nolasco con una canasta de limones de su jardín. «Pareces que lees malas noticias», dijo, escudriñando mi cara. «¿Recuerdos viejos?». Contesté. Entró sin pedir permiso. «¿De los que pican o de los que duelen?». «De los dos». Puse la canasta en el mostrador. He estado revisando cada vez que intenté ayudar a Mireia. Pensé que me haría sentir orgullosa. «¿Y me hace sentir tonta?». La voz de Petra se suavizó. «El amor no es tonto. Araceli, pero dar sin medida eso es una especie de ceguera». Miré sus manos, ásperas del jardín, y dije bajito. Le enseñé generosidad. «Petra, pero nunca límites». No contestó de inmediato. Sacó un limón, lo rodó en la palma y lo dejó en el mostrador. «Los límites se aprenden», dijo, «hasta tarde en la vida». Cuando se fue, abrí otra vez el cuaderno. Los números ya no parecían actos de amor. Parecían lecciones que pagué a plazos. Al pie de la página, debajo de la última entrada, escribí una línea nueva despacio. Con intención, 25 de abril, 2024. El pastel fuese el último regalo sin devolución. Cerré el libro y puse la mano encima. El papel estaba tibio de mi toque. A lo lejos, oí las campanas de la parroquia de San Judas tocar para la misa vespertina. El sonido entró por la ventana abierta, firme y claro. Por primera vez. No se sintió como un llamado a perdonar. Se sintió como un recordatorio de que perdonar y rendirse no son lo mismo. El porche de Petra olía a menta y tiner. Estaba sentada en su mecedora vieja cuando llegué, con una taza de té en la rodilla. Me miró entrecerrando los ojos. «Traes cara de quien carga más que una bolsa del mercado», dijo. «Necesitaba aire», contesté, aunque no era del todo cierto. «El aire es gratis», dijo, moviendo su taza. «Pero la paz cuesta sinceridad. Siéntate». Me senté. La silla crujió igual que la primera vez que vine aquí después del funeral de Ricardo, hace 25 años. Petra era mi vecina desde entonces, ojos filosos. Imposible mentirle. Me sirvió té sin preguntar. «Bueno», dijo, «es Mireia otra vez. No vino a mi cumpleaños», dije bajito. Se fue a un restaurante. Subió fotos. Lo llamó Noche Perfecta. La ceja de Petra se movió. «Y tú igual horneaste el pastel. Siempre lo hago». «Claro que sí». Se recargó, su tono entre lástima y advertencia. «Porque a las mamás nos entrenan para seguir horneando, aunque la mesa se quede vacía». Froté el borde de la taza con el pulgar. «Le dejé una nota», dije. «Le dije que el pastel era suyo». «Pero yo no». La boca de Petra se curvó un poquito. «Eso va a ir a doler». «Me texteó esta mañana. Dijo que estaba siendo dramática». «Lo diría». Tomó otro sorbo. «Porque está acostumbrada a que tú pidas perdón primero». Las palabras cayeron suaves, pero ciertas. Dudé. Luego dije: «Anoche revisé mi cuaderno viejo. Sumé más de 1.800.000 pesos. Pensé que la estaba ayudando a hacer arrancar su vida. Pero tal vez financié el fin de la mía». Petra no parpadeó. «Y nunca te pagó. Ni un peso». Puso la taza con un golpe. «Araceli, óyeme. Amor sin respeto es servidumbre, no familia. No eres su banco. Eres su madre. Si no ve la diferencia, tú se la enseñas». Miré el barandal del porche. «¿Cómo se la enseño protegiendo lo que todavía es tuyo?». Dijo: «Tu casa, tus ahorros, tu paz. Revisa los papeles. Asegúrate de que su nombre no esté donde no debe». Sentí calor en la cara.
¿Crees que aprovecharía si Petra me miró fijo? Creo que la gente repite lo que le permites. Mireia aprendió hace rato que le das cualquier cosa con tal de mantenerla cerca. La verdad dolió más de lo que esperaba. Suena a debilidad. Es costumbre, dijo suave. Pero las costumbres se rompen. Empieza con un cambio chiquito. Me levanté, sintiendo su mirada seguirme por las escaleras. Siempre haces que suene fácil. Suele serlo. Dijo, difícil, pero fácil. Cuando llegué a mi porche, el crepúsculo ya era gris azulado. La lámpara de la puerta brillaba como siempre, haciendo un círculo cálido en los escalones. Durante años la dejé encendida, primero costumbre de Ricardo, luego mía, para que Mireia siempre viera una luz esperándola. Abrí la puerta. Entré y puse las llaves en la mesa. El pastel ya no estaba. Lo tiré antes de ir con Petra. El plato vacío relucía en la penumbra. Me acerqué a la ventana delantera, donde la luz seguía encendida, suave y constante. Mi mano encontró el interruptor. Por un largo rato, miré el resplandor extenderse por el porche, la misma luz que había esperado, llamadas perdidas, visitas tardías y promesas falsas. Luego lo apagué. La casa cayó en una oscuridad limpia y callada. A media mañana, el silencio de la casa empezó a pesar, como aire antes de tormenta. Abrí el mueble del pasillo y saqué la caja de lata vieja que me sigue desde que murió Ricardo. Todavía olía a cedro y polvo. Adentro estaban los papeles que construyeron mi vida, escritura de la casa. Estados de cuenta. Testamento. La escritura fue lo primero que toqué. Olvidé cómo se veía mi nombre completo: Araceli Mae Mendoza. Propietaria única. No mencionabas a Emichan, nadie más. Pasé el pulgar por el sello en relieve y sentí algo estabilizarse dentro de mí. Cuando murió Ricardo, esta casa pasó a ser mía por default. Pero desde que Mireia se casó, empecé a decir nuestra casa cuando venía. Pensé que la hacía sentir segura, parte de algo duradero. Nunca pensé que esas palabras sembraran otra cosa. Marqué a Gonzalo Nieves, mi primo que ejerce leyes en el centro. No hablábamos en meses. Contestó con su tono cuidadoso habitual. Araceli, qué sorpresa. ¿Todo bien? No estoy segura. Dije, necesito preguntar por papeles de propiedad. Cuéntame qué pasa. Solo quiero confirmar que la casa está a mi nombre sola, sin copropiedad, sin cláusula escondida. No pienso venderla, solo asegurarme de que esté protegida. Pausó. ¿Sospechas que alguien podría reclamarla? Dudé. Digamos que he sido demasiado confiada. Puedo revisar los registros del municipio. Dijo, si quieres, presento una afirmación de propiedad única. Es sencillo. Cambiaría algo para Mireia solo si creía que ya era parte suya. Su voz se suavizó. ¿Eso te preocupa? Temo cómo se sentirá cuando se dé cuenta de que no. Gonzalo suspiró. Familia y propiedad se mezclan como vinagre y leche. Haces bien en cuidarte. Te mando el formato de confirmación. Lo firmas y lo haces atestiguar. ¿Por quién alguien en quien confíes ciegamente? Pensé en los ojos firmes y manos ásperas de Petra. Tengo a alguien. Cuando colgué, el aire se sintió más ligero. Ordené el resto de los papeles, estados de cuenta, renovaciones de seguro, un testamento viejito escrito a mano por Ricardo, cuando todavía creíamos en futuros largos. Metí cada documento en folders transparentes. Los etiqueté y los aparté. Esa tarde, llevé la carpeta a la casa de al lado. Petra podaba sus rosales, con su sombrero de ala ancha. Me miró al ver los papeles. Necesito un testigo, dije. Sus cejas se alzaron. ¿Para una confesión o para un resguardo? Para las dos, contesté. Nos sentamos en su mesita del porche. Le mostré el formato que mandó Gonzalo y le expliqué qué significaba. Lo leyó 2 veces antes de asentir. «No la estás echando. Estás asegurando tu paz», dijo. Solía llamarla nuestra casa.
dije bajito. Tal vez ahí empezó el error. No, dijo, eso fue amor. Los errores vienen cuando el amor se olvida de protegerse. Firmé el papel y ella atestiguó. Su letra chiquita pero firme. Luego metí el documento en el sobre y lo sellé. «Guarda esto», dije, dándole una copia. «Si algo me pasa». Me miró filoso. «Nada te va a pasar. Aún así», dije, «quiero que alguien sepa cómo están las cosas». Puso el sobre debajo de un platito de cerámica en la mesa del porche. «Entonces, aquí quedan», asentí, sintiendo algo desenredarse en el pecho. La brisa levantó una esquina de una página antes de que Petra la aplastara de nuevo. Cuando volví a casa, la lámpara del porche seguía apagada. La casa esperaba en su nuevo silencio, no vacía, sino reclamada. Guardé la escritura en la caja de lata y cerré la tapa. Por primera vez en décadas, sabía exactamente qué era mío. La mañana después de firmar la confirmación de la escritura, decidí apagar el celular. No solo silenciarlo, apagarlo por completo. La pantalla se puso negra. Y por un momento, también el ruido en mi cabeza. Por 3 días, desaparecería del puñadito de gente que esperaba que contestara al instante, que llenara el silencio con sí o tal vez. No le dije a Mireia. No le dije a nadie salvo a Petra. Que no más dijo bien. Que se queden con la duda por una vez. El primer día se sintió raro, como despertar en cuerpo ajeno. Caminé hasta el malecón, el mismo camino que hacía con Mireia de niña. Ella siempre corría adelante, persiguiendo las gaviotas. Yo le gritaba que se esperara, con miedo de que se cayera. Ahora, no había nadie a quien detener. Me paré junto al barandal y vi el agua chocar contra los pilotes, lenta y segura. Un pescador me saludó mientras recogía su red. «Parece que perdiste algo», dijo. «Tal vez», contesté. «O tal vez lo estoy dejando flotar». Se rió bajito, sin pedir más. El tipo de hombre que entiende la pérdida sin cuentos. De regreso, vi los gatos callejeros que rondan cerca de los barcos amarrados. Llevaba una bolsita de papel con sobras, cabezas de pescado y pan, y las esparcí en el pavimento. Aparecieron 3 gatos, cautelosos al principio, luego lo suficientemente valientes para rozar mis tobillos. Uno, un naranjita flaco con oreja rota, me siguió media cuadra. «Órale, vete», le dije, pero se quedó a distancia, cola meneando. Por un segundo, lo envidié libre, no deseado, pero eligiendo a dónde ir. Esa noche dormí más que en años, sin celular vibrando, sin pensamientos inquietos por deudas impagadas o disculpas no dichas. Me desperté una vez cerca de la medianoche y escuché la lluvia golpeteando las ventanas. El sonido no era soledad, era compañía que no pedía nada. El segundo día, limpié. No para matar tiempo, sino para quitar recordatorios. Guardé en el ático los platos de loza que esperaban las visitas de Mireia y dejé solo uno y una taza en el estante. Petra pasó rápido, trayendo sopa y un libro nuevo. ¿Todavía desconectada?, preguntó. Asentí. Ni un mensaje, ni una llamada. No le debe ruido a nadie, dijo. La paz necesita espacio. Cuando se fue, me quedé junto a la puerta un rato largo, el silencio presionando suave contra mí. Para el 3er día, me di cuenta de que no había llorado. Esperaba que el dolor me ahogara, pero se acomodó a mi lado como un viejo amigo que por fin dejó de pelear. Me senté junto a la ventana, taza de té en mano, y escribí en mi cuaderno, no números esta vez, sino palabras. Día 3. El silencio no está vacío. Está lleno de cosas que olvidé escuchar. Afuera. El gato naranja volvió, sentado en el escalón como si hubiera estado esperando. Abrí la puerta y lo dejé entrar. Anduvo por el pasillo. Olfateó las esquinas. Luego se acurrucó junto a la silla, sin collar,
sin ruido. Solo presencia. Le susurré. Quédate si quieres. No se movió. Pero no lo necesitaba. Cuando llegó la tarde, salí al porche. La lámpara seguía apagada, el aire suave y fresco. Al otro lado de la calle, una familia reía, un sonido que me llegó sin dolor. Cerré los ojos y dejé que la calma se hundiera más. La paz no me pedía ganarla, solo esperaba que dejara de interrumpirla. Susurré a la oscuridad. La paz no pide permiso. Baltazar se acomodaba la corbata en el espejo cuando Mireia habló desde la cocina. Voz filosa de coraje. Apagó el celular. Val. Completamente. ¿Quién hace eso? Le dejé 3 mensajes. No contestó de inmediato. El ruido de la cafetera llenó el silencio. Seguro necesita espacio, dijo al fin. Dijiste que se enojó por lo del cumpleaños. ¿Enojó Mireia? Soltó una risa seca. Dejó una nota debajo de un pastel como novela de misterio. Y ahora finge desaparecer. Es puro drama. Baltazar entró a la cocina. Mangas arremangadas. ¿Sabes? Tu mamá nunca había hecho algo así. Tal vez está cansada. Tiene 70. No es frágil. Hace esto cada tantos años, se pone sentimental. Me hace sentir culpable. Luego actúa como si yo fuera la villana. Él se recargó en el mostrador. No es justo. Mireia lo miró feo. ¿Perdón? Suspiró. Hablas de la mujer que pagó nuestra boda, el enganche del DEPA, la mitad de las remodelaciones, porque quiso, lo interrumpió Mireia. Insistió. No le torcí el brazo. La voz de Baltazar se mantuvo calma pero firme. Tampoco la detuviste. La dejaste pagar cosas que sabíamos que no podíamos. La dejaste creer que era amor cuando era conveniencia. Su mandíbula se tensó. Eso es cruel, es verdad. Mireia cruzó los brazos. Me haces sonar como si la usara. Él la miró a los ojos. La usaste. Los dos. Las palabras quedaron colgando, pesadas e inamovibles. Ella se volteó, agarrando fuerte el mostrador. ¿Crees que no la quiero? Creo que la quieres en teoría, dijo bajito. Pero no en la práctica. No cuando te cuesta tu imagen. Su voz se quebró un poquito. ¿Sabes cómo es con ella? Me ahoga. No pregunta. Asume. No puedo respirar sin que quiera meterse. Tal vez quería sentirse incluida. Dijo. Tal vez solo quería sentarse a la mesa. Mireia giró. ¿Ahora tomas su partido? No tomo partidos. Solo recuerdo quién nos mantuvo a flote los primeros 2 años de casados. Eso fue hace 1000 años. Hace 3. Dijo plano. Ella titubeó, mirándolo. Nunca se quejó. No debería haber tenido que hacerlo. Pasó junto a ella y se sirvió café. ¿Sabes qué me molesta más? Nunca le agradecimos bien. Ni una vez. No es cierto. Dijo a la defensiva. ¿Cuándo? Preguntó. Buscó en su memoria, pero solo recordaba la sonrisa callada de su mamá cuando decía: no te preocupes, me da gusto ayudar. Baltazar la vio batallar. Usaste a tu mamá como cajero automático. Mireia. Y por fin cerró la cuenta. Sus ojos brillaron. No tienes idea de cómo se pone cuando está enojada. Me va a cortar. Val. Me va a hacer sentir como nada. Él negó con la cabeza. No. Te va a hacer sentir responsable. Ella tragó duro, el coraje subiendo para ahogar la verdad. No puedo creer que me sermonees sobre mi propia madre. Apenas hablas con la tuya. Él la miró parejo. Mi mamá no nos dio una casa. La tuya sí. Y sigues llamando la nuestra. Mireia lo miró fijo. ¿De qué hablas del título de propiedad? Está allí nombre de ella. Siempre ha estado... Imposible, dijo, voz temblorosa. Una vez me dijo que algún día sería mía. Él dejó la taza. Algún día. No hoy. El color le bajó de la cara. Se volteó, fingiendo checar el celular aunque sabía que era inútil. Todavía nada de su mamá. Va a llamar, dijo, más para sí que para él. Siempre lo hace.
Baltazar no contestó. Recogió su chamarra y llaves. Su silencio un veredicto callado. Cuando la puerta se cerró tras él, Mireia se quedó sola en la cocina. El zumbido del refri llenó el espacio donde antes estaba su seguridad. Abrió la app de fotos por costumbre. La publicación del restaurante le brilló de vuelta. Noche perfecta con mi persona favorita. La miró un rato largo. Luego la borró. La pantalla se puso negra, reflejando su cara. Susurró. Ella es la que está loca. Pero las palabras no sonaron convincentes. Ni para ella. Petra llegó a mi puerta 2 mañanas después con una bolsa de papel y esa mirada de quien no acepta un no. «¿Vienes conmigo?», dijo. «¿A dónde?». «Al centro. Doctora Elo Owen-Parra. Es terapeuta. La veo desde el año pasado cuando mi hijo dejó de llamar». Crucé los brazos. «No necesito terapia». Petra ladeó la cabeza. «También dijiste que no necesitabas testamento hasta que encontraste uno escrito por tu marido». Suspiré. «Eres terca. Alguien tiene que serlo». Me dejó manejar. El consultorio era chiquito, escondido detrás de una librería. Callado y sin pretensiones. Adentro olía a té de limón y papel. Una mujer como de 50 me recibió con sonrisa cálida pero conocedora. Pelo corto plateado, ropa sencilla, ojos tranquilos que parecían haber visto tormentas. «Tú debes ser Araceli», dijo. «Petra habla de ti como familia». Me senté en el sillón, manos apretadas en el regazo. «No vine por acuerdo», murmuré. «Entonces ya vas bien», dijo. «Viniste a pesar de no estar de acuerdo». Su tono me desarmó. Hablamos ligero un rato, cosas pequeñas, como el clima y el barrio, pero luego se inclinó. «Cuéntame qué te trajo aquí». «Apagué mi celular», dije, y nunca me había sentido tan en paz, pero me da miedo que signifique que algo se rompió en mí. «O que algo se está sanando», dijo. «¿Por qué crees que la paz se siente como pérdida?». La pregunta me agarró desprevenida. «Porque toda mi vida ha sido mantener cómodos a los demás. Si nadie me necesita, ¿qué queda?». Asintió despacio. «¿Quién eres cuando nadie te está quitando?». El silencio que siguió pesó más que cualquier pleito que haya tenido. No sabía contestar. Durante años, mi identidad estaba atada a dar dinero, tiempo, perdón. La idea de ser alguien sin esos intercambios se sentía extraña. «No sé», dije al fin. «Tal vez nadie». «Entonces ahí empezamos», dijo suave. «Descubriendo». Sentí la garganta apretada. «¿Y si ya es tarde?». Sonrió leve. «Los límites no caducan con la edad. Empiezan cuando recordamos que el respeto no es algo que exiges a los demás, es algo que practicas contigo misma». Asentí. Pero los ojos se me nublaron. Pensé que la generosidad bastaba. «Lo es», dijo, «hasta que empiezas a borrarte». Cuando salí, Petra esperaba en el carro con 2 cafés. Me vio la cara y no preguntó qué hablamos. Me dio un cuadernito. «Tarea», dijo. «Mía, no de ella. Nada de cuentas, nada de números. Escribe solo lo que quieras conservar». Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde descansaba el cuaderno azul por años. Lo empujé a un lado y abrí el de Petra. La primera página estaba en blanco, y el vacío se sintió como posibilidad. Escribí una línea. «Tengo permiso de descansar sin culpa». Luego otra. «Soy más que lo que doy». La siguiente salió más lenta. «Los límites no son rechazo, son respeto». Las palabras se veían temblorosas, como si mi mano no estuviera acostumbrada a escribir cosas que no tuvieran que ver con pérdida. Cerré el cuaderno y lo dejé junto a la lámpara. La casa estaba callada salvo por el zumbido leve del refri y la respiración suavecita del gato naranja dormido cerca de la puerta. Por primera vez,
No sentí ganas de agarrar el celular ni el cuaderno. Susurré a la oscuridad, sin saber a quién tal vez así suena sanar. Pero en cuanto las palabras salieron, otro pensamiento siguió. ¿Y si sanar no era real? Hasta que quien lo rompió todo supiera lo que había hecho. Casi las 9 cuando tocaron fuerte. Rápido, conocido. Me quedé a medio doblar la cobija en el sillón. El gato naranja alzó la cabeza, orejas hacia el sonido. Luego la voz que conozco como mi propio latido. «Mamá, soy yo. Ábreme, por favor». El pulso se me disparó. Por un segundo. Casi me moví. Casi alcancé la manija. Pero otra voz cortó la calma la de Petra. Debió oír el carro llegar y cruzó el patio antes de que yo pudiera pararme. «Está descansando», dijo Petra, firme pero educada. «Petra, ¿hola?» El tono de Mireia osciló entre encanto y orden. «Solo necesito hablar con ella un minuto. Entonces llamas», contestó Petra. «He estado llamando». Soltó Mireia. «Me está ignorando». Petra no se inmutó. «Está descansando», repitió. «Eso incluye descansar de pleitos». A través de la madera delgada de la puerta, oí la respiración de Mireia cortarse. «No vengo a pelear. Vengo a arreglar las cosas». Petra suspiró suave. Las buenas intenciones no necesitan visitas a medianoche. Vuelve cuando ella lo pida. Me pegué a la pared, manos temblando. Cada músculo gritaba correr a esa puerta, terminar la tensión, dejar que la voz de mi hija llenara otra vez el pasillo. Pero la pregunta de la doctora Elowen resonó. «¿Quién eres cuando nadie te está quitando?» Por primera vez, no contesté dando... Me quedé quieta. «¡Afuera!». Pasos arrastraron. «Petra, ¿no entiendes?», dijo Mireia. «Es mi madre». La voz de Petra se volvió callada. «Casi amable. Entiendo más de lo que crees. Solo quiero ver su cara. Eso es todo». «Entonces la ves cuando esté lista para ser vista». Hubo un silencio largo. Casi podía sentir la confusión de Mireia. La incredulidad de una hija que nunca había oído un no de su madre. «Dile que lo siento», dijo al fin, voz más chiquita. «Se lo digo cuando quiera oírlo», contestó Petra. El taconeo se alejó por el porche. Luego la puerta del carro azotó. Motor arrancó, se desvaneció. Me quedé donde estaba, quieta como la pared, oyendo el espacio que dejó. Cuando Petra tocó suave y dijo: «Ya se fue», no pude hablar. Abrió la puerta y me miró. «Lo hiciste bien», dijo. «No hice nada. No abriste la puerta», dijo simple. «Eso es algo». Sus palabras soltaron algo dentro de mí, un peso que no sabía que cargaba. Me senté en el suelo. Respiración temblorosa. Lágrimas deslizándose calladas por mi cara. Petra se arrodilló a mi lado. Apretó mi mano. «Es duro la primera vez», susurró. «Pero se hace más fácil proteger la paz una vez que la oíste tan callada». Asentí, todavía llorando. «Afuera». La luz del porche seguía ahí apagada. La oscuridad alrededor... calma, intacta. Había pasado casi toda mi vida corriendo al sonido de alguien que me necesitaba. Ahora, por primera vez, me quedé quieta. Y el mundo no se acabó. Puse la mesa con 3 tazas en vez de 2. Petra se sentó enfrente, callada pero atenta. Mano cerca de la carpeta de documentos. Mi primo Gonzalo estaba en altavoz. Voz calmada prometiendo quedarse en línea por si algo se ponía legal. El toque llegó puntual a las 4. Mireia entró primero. Su perfume llegando un segundo antes. Baltazar detrás, ojos bajos. «¿Té?», pregunté. Mi tono parejo, el que usa la gente cuando enfrenta algo esperado desde hace rato. «Claro», dijo Mireia cortante. «Aunque no sé de qué va esto». «Ya sabrás», dije, poniendo su taza suave. Miró a Petra. «¿La invitaste a ella también?» «Es mi testigo», contesté. «Y mi amiga». Mireia exhaló por la nariz, forzando sonrisa. «Bueno, mamá».
Sea lo que sea este show, acabemos con él. Abrí la carpeta. No es show, es claridad. Deslicé un montón de estados de cuenta impresos hacia ella. Bajó la vista, escaneando columnas. Luego frunció el ceño. Transferencias, sí, de mí a ti. Cada una. Baltazar se inclinó. Espera, estos son los pagos del DEPA, el carro y la boda, agregué. Y unas emergencias que resultaron ser vacaciones. Los ojos de Mireia se alzaron. ¿Revisaste mi historial bancario? No, dije. Revisé el mío. Petra no habló, pero su presencia me ancló. La voz tenue de Gonzalo sonó por el altavoz. Sigue tranquila. Araceli. Junté las manos. Mireia, te he dado más de 1.800.000 pesos en los últimos 7 años. Eso ya no es generosidad, es dependencia. Las mejillas de Mireia se sonrojaron. Lo haces sonar feo. Tú ofreciste. Dijiste que querías ayudar. Sí. Dije suave. Pero ayudar se volvió a esconder. Escondí lo agotada que estaba. Escondí que tus llamadas solo llegaban cuando necesitabas dinero. Y escondí lo sola que me sentía esperando una visita que nunca llegaba. No es justo, dijo. Voz subiendo. Tengo una vida. Responsabilidades. Yo también, dije. Te crié sola. Construí esta casa sola. Trabajé hasta que se me agrietaron las manos solo para que tuvieras la vida que ahora defiendes. Baltazar carraspeó. Tienes razón. Mireia se volteó. Sorprendida. ¿Perdón? Él enfrentó su mirada. Tienes razón. Hemos sido egoístas. Yo he sido egoísta. No empieces a tomar su partido. Soltó Mireia. ¿Crees que esto es fácil? ¿Crees que quería pedirle ayuda? Nadie te obligó. Dije callada. Pediste porque sabías que diría sí. Se congeló, mandíbula tensa. Empujé el cuaderno por la mesa. El viejo, tapa azul gastada. Cada peso que te di está escrito aquí. Pensé que estas páginas eran prueba de amor. Ahora veo que son prueba de desbalance. Mireia miró el libro, pero no lo tocó. No soy tu enemiga. Dije, voz firme. Pero tampoco soy tu bóveda. Esto termina hoy. Parpadeó rápido. Ojos brillosos. ¿Entonces qué? ¿Cierras la puerta? ¿Finges que soy una extraña que te debe dinero? No me debes dinero. Dije, me debes respeto. Y empiezas ganándolo, no comprándolo. Baltazar asintió, murmurando, lo haremos. Yo lo haré. La silla de Mireia raspó fuerte contra el azulejo al levantarse. Ensayaste esto. ¿Verdad tú y Petra y tu abogado en el teléfono? ¡Qué espectáculo! La verdad no necesita ensayo, dijo Petra tranquila. Los labios de Mireia temblaron, pero no dijo más. Agarró su bolsa y salió. La puerta azotó lo suficiente para hacer tintinear las tazas. Baltazar se quedó un momento. Ojos húmedos. Mikas va a entrar en razón, dijo bajito. Espero que entre en sí misma primero. Contesté. Cuando se fue, el silencio apretó hondo. El cuaderno quedó abierto en la mesa. Páginas ondeando en la corriente que dejó su enojo. Petra alargó la mano y lo cerró. Hiciste lo que tocaba. Asentí. Pero la voz se me quebró al susurrar. Entonces, ¿por qué duele tanto? No dormí mucho después de que se fueron. El silencio se sentía más espeso que de costumbre, como si la casa contuviera la respiración. Petra se quedó un rato, sentada junto a mí mientras revisaba otra vez los documentos, checando 2 veces los números que ya me sabía de memoria. Cuando se fue a su casa, me quedé sola en la mesa. El cuaderno azul abierto junto a un bloque en blanco. Al amanecer, tomé mi decisión. No era venganza, era equilibrio. Encendí la lámpara y empecé a escribir, no en el cuaderno, sino en papel limpio. Cada palabra tenía que ser cuidadosa, deliberada, como una costurera poniendo sus puntadas finales. Mireia. Calculé lo que te di a lo largo de los años 1.800.000,
40.000 pesos. No es queja, es hecho. Pido que la mitad regrese, en mensualidades, durante 2 años. No es por el dinero, es por responsabilidad. El pago no es castigo, es participación. Es una forma de que estés a mi lado otra vez, no arriba ni abajo. Te quiero, pero el amor sin respeto corroe a los dos. Me niego a que el nuestro siga corroyendo. Adjunto el plan. Gonzalo supervisará las transferencias si aceptas, lo tomes o no. Este es mi límite. Y se queda. Mamá leí la carta 2 veces antes de enviarla. El aire se sintió quieto, expectante. Di clic en enviar y me recargué. Corazón latiendo fuerte. Petra pasó esa tarde con sopa. Pareces que acabas de mandar una bomba. Dijo, algo por el estilo. Admití. Sonrió leve. Pues que explote en paz. Tú hiciste tu parte. Al atardecer. Gonzalo llamó. Baltazar se comunicó. Dijo, aceptó el plan. La primera transferencia llega la próxima semana. ¿Solo él? Sí, dijo. Le debo más que dinero. Cerré los ojos. Un dolor callado floreciendo detrás de las costillas. Pasó una semana, luego otra. Llegó el primer pago, 50.000 pesos. Vi el nombre en la transferencia, Baltazar Cano. Sin mensaje. No toqué el dinero. Lo moví a una cuenta aparte, solo para mí. Aún así, el gesto pegó más hondo de lo que esperaba. 2 días después, mi celular vibró con un mensaje de Mireia. «Mamá, vi el correo. No puedo creer que hicieras eso. Me haces parecer ladrona». Tecleé despacio. «No, te hago parecer responsable». No contestó. Esa noche, Baltazar llamó, su voz más callada que de costumbre. «Perdón por lo de la casa», dijo. «Ella está batallando. No quiere admitir que le duele». «Lo sé», dije. Aprendió el orgullo de mí. Dudó. Está avergonzada. Araceli, sigue diciendo que la estás castigando. «No», dije. «Le estoy dando un camino de regreso. Si lo camina, depende de ella». Suspiró. «Seguiré mandando los pagos. Aunque ella no acepte todavía». «No por mí», dije suave. «Hazlo por ti». Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té y releí mi carta. Mis palabras se veían más duras en la pantalla que en mi cabeza, pero la verdad suele serlo. El gato naranja saltó al alféizar, su pelo rozando mi brazo. Afuera, la luz de la calle parpadeó un pulso tenue y firme contra la oscuridad. Pensé en todos los años que cargué el peso de las dos. Llamándolo amor, tal vez lo fue, pero amor sin equilibrio es solo cansancio con palabras bonitas. Cerré la laptop, luego el cuaderno, y los deslicé en el cajón. Algunas historias no necesitan reescribirse, solo terminarse. 3 días después, recibí un correo corto de Mireia. «Mamá, no quiero tu dinero ni tus reglas. Deja de tratarme como niña. Lo resolveré a mi modo». Miré las palabras un rato largo. No contesté. En vez de eso, abrí mi blog, el que me dio Petra, y escribí día 12. El orgullo siempre llega antes del arrepentimiento. Pero tal vez, si me quedo callada lo suficiente, aprenda a tocar en vez de gritar. Bajé el bolígrafo y exhalé despacio. Afuera, el viento cambió. En algún lado, una puerta de carro se cerró. El mundo seguía andando firme, sin inmutarse mientras yo estaba en mi casita, aprendiendo que el silencio podía ser escudo y espejo. Y conforme la noche se profundizaba, un pensamiento quedó, frágil, pero seguro. El arrepentimiento no sobrevive al orgullo, pero la humildad tal vez sí. La lluvia llevaba horas cayendo, golpeando el parabrisas como metrónomo, marcando su culpa. Mireia estaba en el asiento del conductor, estacionada fuera de su edificio, motor apagado. La luz del tablero tenue contra el gris.
No se había movido en casi media hora. Su celular estaba boca arriba en la consola. Seguía abriendo la galería, scrolleando fotos viejas que no veía en años. Había una de su fiesta de graduación, ella en un vestido lila pálido. Sonrisa demasiado ancha. Una mano sosteniendo el dobladillo donde el encaje se juntaba con la seda. Su mamá lo había cosido en 2 días. Todavía oía el zumbido de la máquina. El olor a tela planchada y café en el aire. En la foto, su yo más joven estaba orgullosa. No por el vestido, sino porque vio a su mamá crear algo bonito de retazos. Mireia tragó duro y scrolleó graduación de la universidad. Día de mudanza. Fotos de la boda en el muelle. En todas, la presencia de su mamá flotaba justo afuera del cuadro sosteniendo un ramo, ajustando un velo, aplaudiendo callada mientras todos posaban. Siempre cerca. Nunca al centro. Abrió la guantera y sacó un pañuelito doblado dentro de una funda plástica. Era hueso, bordado con sus iniciales en hilo verde MMP, cosido por las manos cuidadosas de su mamá. Regalo para su primera entrevista de trabajo hace 10 años. Mireia frotó la tela entre los dedos. Las puntadas estaban disparejas en partes. Imperfecciones chiquitas que antes le sacaba en cara. Ya perdiste el toque, mamá. Se reía entonces. Su mamá no. El recuerdo le retorció el pecho. Exhaló temblorosa y abrió el celular otra vez, entrando a la app de grabadora. Por unos segundos, la luz roja parpadeó sin sonido. Luego empezó a hablar, hasta fin de hablar. Voz baja. «Mamá, soy Mireia». Hizo una mueca al oír lo raro nombrarse. Como si su mamá pudiera olvidarla. «Yo he estado pensando en lo que dijiste. Sobre respeto y límites. Y cómo seguí tomando sin darme cuenta de que te vaciaba. Tenías razón». La garganta se le apretó. No sé cómo arreglarlo. Pasé tanto tiempo tratando de parecer exitosa que olvidé a la persona que lo hizo posible. Me diste todo. Yo te di pretextos. Pausó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Baltazar intenta hablar conmigo. Dice que te llame. Sigo diciendo que lo haré. Pero cada vez que agarro el celular, me congelo. No sé cómo sonar arrepentida sin sonar chiquita. Siempre me dijiste que me parara derecha. ¿Te acuerdas? Dijiste que el orgullo era armadura gratis. Creo que la mía se oxidó. Una risa rota se le escapó. Mitad sollozo, mitad alivio. Te extraño, mamá. Extraño cómo olía la casa cuando chorneabas. Hasta extraño el ruido de esa máquina horrible. Yo se detuvo. La voz se le quebró. Vi el plan de pagos. Me enojé al principio. Luego entendí que no era castigo. Me estabas dando chance de probar que todavía tengo integridad. Me estabas dando chance de crecer. El silencio llenó el carro. La lluvia se suavizó en ritmo más lento. Susurró gracias. Luego presionó stop. La grabación la miró desde la pantalla memo de voz 0-1. Su pulgar tembló encima. Por un momento, imaginó enviarla. Su mamá sentada en la mesa de la cocina, oyendo su voz, oyendo las palabras que nunca tuvo valor de decir en persona. Tal vez bastaría. Pero el miedo se coló el viejo reflejo de control. La necesidad de parecer compuesta, no contrita. Antes de pensarlo 2 veces, tocó borrar. El archivo desapareció. Su reflejo la miró desde la pantalla negra. Ojos rojos, labios temblando. El carro olía leve a lluvia y arrepentimiento. Dobló el pañuelito otra vez. Con cuidado esta vez, y lo guardó en la guantera. Luego arrancó el motor. El zumbido llenando el silencio que no soportaba, mientras los faros cortaban la calle mojada. Susurró para sí mañana. Lo diré mañana. Pero ni ella se lo creyó. La luz de la mañana entró suave y pareja. El tipo de brillo que no exige nada. Dejé de esperar momentos grandiosos de cambio. En vez de eso,
Buscaba los pequeños, los que se sienten como respirar hondo después de contener demasiado. Petra me convenció de unirme al huerto comunitario junto a la biblioteca vieja. «Necesitas tierra bajo las uñas», dijo. «Sale más barato que terapia». La primera vez, la coordinadora, una señora llamada Cresilda con manos curtidas, me dio una palita y señaló un cuadro lleno de maleza. «Saca las que salgan fácil», dijo. «Las tercas pueden esperar». Me arrodillé en la tierra, sintiendo el peso fresco contra las palmas. El trabajo era constante y callado. Nadie preguntando. Nadie esperando respuestas. Después de un rato, Cresilda miró. «¿Eres nueva?», dijo. «Más o menos», contesté, tratando de ver qué vuelve a crecer después de dejar de regar lo que no debía. Sonrió leve. «Eso es la mitad de la jardinería. En casa encontré una silla vieja que Ricardo armó hace décadas, el respaldo roto. La pintura deslavada. La arrastré al porche y empecé a lijarla. Capa por capa. Cada pasada de lija se sentía como un pleito que ya no necesitaba ganar. Cuando Petra pasó con limonada, me miró trabajar un momento antes de decir: «Estás construyendo otra vez, reparando», dije. «Es diferente. Tal vez no tanto como crees». Sonreí, aunque mis manos seguían. «No ha llamado», dije bajito. Petra dejó su vaso junto a mí. «Tú tampoco». «Casi lo hice», admití. Escribí algo. Lo borré. ¿Qué decía? «Perdón si te herí», dije. Pero se sintió falso. No me arrepiento de defenderme. Petra asintió. «Entonces borraste las palabras correctas». Esa noche me senté en mi escritorio y abrí mi blog, el que reemplazó al cuaderno. Las páginas se llenaban de listas de victorias chiquitas. Huerto, silla, amanecer, dormir sin culpa. Al pie de la página escribí: «La paz no es ruidosa, solo es constante». A la mañana siguiente, caminé al mercado del malecón y me compré unos tenis nuevos para caminar, lienzo blanco con suela suave. Hacía años que no gastaba en algo innecesario. La dependienta, una chava de cara amable, sonrió mientras me los probaba. «El confort te queda bien», dijo. De regreso, tomé la ruta larga junto al agua. El aire olía a sal y césped cortado. Por un momento, sentí mi edad como algo ganado, no aguantado. Al llegar a casa, pinté la silla reparada de un tial pálido, el mismo color del mar en días tranquilos. Trabajé despacio, dejando que la brocha se deslizara. El gato se estiró bajo la mesa, cola meneando perezosa. Mi celular estaba cerca. Pantalla oscura, sin mensajes, sin llamadas perdidas. Pensé en la disculpa que escribí hace 2 noches y borré la que empezaba con «Te extraño». No la reescribí. Sabía que el momento no era... Sanar no es carrera, es ritmo, y el mío apenas empezaba a estabilizarse. Después, cuando la pintura secó, llevé la silla adentro y la puse junto a la ventana. El tial se veía suave en la luz de la tarde. Me senté con cuidado, medio esperando que crujiera, pero aguantó. De la calle. Oí risas de niños regresando de la escuela. Me hizo sonreír algo dentro de mí desplegándose. Frágil, pero real. Petra llamó esa tarde. «¿Vienes al huerto mañana?» «Tal vez», dije. «Quiero ver cómo se asienta la silla primero». Se rió. «Suenas como alguien que por fin está construyendo. Otra vez». Después de colgar, miré la silla una vez más, sólida y conocida. Luego abrí el blog y escribí una línea final antes de dormir. La paz no significa olvidar. Significa recordar sin romperse. Bajé el bolígrafo. Apagué la lámpara y me senté en el brillo callado de la luz del porche, que por fin encendí, no como señal para que alguien regresara, sino simplemente para ver mi propio camino. Aún así,
Al subir las escaleras, un pensamiento parpadeó y quedó suave, casi vergonzoso. Era paz, todavía paz, si una parte de mí esperaba que volviera. Baltazar metió su maleta en Lipcal a la puerta en silencio. El sonido de la cremallera cerrándose fue más fuerte que cualquier pleito de toda la semana. «No hagas esto», dijo Mireia, voz temblorosa. «Podemos hablar. Solo necesitamos tiempo». Él la miró suave. «Cansado. Eso es exactamente lo que nos doy tiempo. Te estás yendo». Doy un paso atrás antes de que digamos cosas que no se puedan deshacer. Se frotó la frente. «Ojos al piso». «Mireia, cada vez que hablamos de tu mamá, damos vueltas a la misma herida. No sana se extiende». Ella cruzó los brazos. «A la defensiva. La volviste en mi contra». Él enfrentó su mirada. «No, tú lo hiciste sola». Las palabras cayeron filosas y finales. Ella no lo detuvo cuando levantó la maleta y salió. La puerta clicó como punto final. El departamento se sintió cavernoso después. Su reflejo en la ventana oscura la miró pelo revuelto. Maquillaje corrido, todavía con la blusa de seda que eligió para confianza esa mañana. Había pasado años curando su vida para que pareciera sin esfuerzo. Ahora todo se sentía escenificado, bajo reflector muriendo. Su celular vibró alerta de su cuenta de negocios. Lo abrió rápido, esperando consuelo en números. Pero el saldo estaba más bajo de lo recordado. Luego llegó otro correo de un cliente cancelando pedido. «El tercero esta semana». Scrolleó su feed de redes. Fotos sonrientes, leyendas de gratitud y vivir auténticamente. Miles de likes. Nada se sentía como ella ya. El pecho se le apretó. Cerró la app y abrió el correo. Casi al fondo del inbox estaba el mensaje que juró nunca releer. Plan de pagos de Araceli Mendoza. Su pulgar dudó. Luego lo abrió. «El pago no es castigo, es participación». Leyó la línea en voz alta, apenas audible. Participación. La palabra rebotó en las paredes calladas. Cuando su mamá mandó esa carta, solo vio acusación. Ahora, leyéndola otra vez en el parpadeo suave de la pantalla, las palabras sonaban distintas, menos juicio, más invitación. La garganta le ardía. «¿Crees que esto es fácil para mí?», susurró a la pantalla. Aunque sabía que su mamá no oía. «¿Crees que quería necesitarte así?». Lágrimas se le escaparon antes de detenerlas. Las limpió brusca con la manga. Pero siguieron, emborronando el texto hasta que solo veía el nombre de su mamá brillando tenue arriba. Cerró los ojos, recordando la última vez que hablaron cara a cara el cuaderno. El té, la voz de su mamá firme y calma. Mireia lo llamó manipulación. Pero ahora, despojada de orgullo, reconocía otra cosa con tensión. Su mamá no gritó, no suplicó, simplemente trazó una línea y se paró detrás. La lluvia empezó otra vez afuera, suave y constante. Sonaba como la noche del cumpleaños que no asistió. Susurró al cuarto. «Lo siento, mamá». Las palabras se quebraron a medias, como algo frágil tirado demasiado tarde para salvar. Su celular vibró otra vez. Texto de Baltazar. «Me quedo en el hotel esta noche. Cuídate». Tecleó OK y lo miró sin enviar. Luego lo borró, igual que borró el mensaje de voz semanas antes. En vez de eso, abrió el correo otra vez y puso la palma contra la pantalla, como si tocar el mensaje pudiera cortar la distancia. Las lágrimas vinieron calladas esta vez, sin enojo. El departamento se llenó del sonido de su respiración. Dispareja y real. Por primera vez, no alcanzó el celular. No escrolleó, no se escondió. Solo se quedó ahí, dejando que el silencio desarmara lo que construyó para parecer irrompible. Tal vez, pensó, mientras la lluvia se suavizaba contra el vidrio. El fracaso podía enseñar lo que el éxito nunca tuvo paciencia para explicar.
Habían pasado 3 meses desde la última vez que vi su nombre en mi celular. El mensaje llegó temprano un domingo. Mamá, ¿podemos tomar té sin cámaras? ¿Sin hablar de dinero? Solo té. Miré las palabras un rato largo. El silencio en la cocina apretando cerca. La tetera silbaba leve en la estufa, como contestando por mí. Tecleé una palabra de vuelta. Sí, esa tarde puse la mesa con las tazas viejas de loza que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. No el juego fino, solo 2 tazas blancas con rajaduritas cerca del borde, del tipo que se sienten vividas. Cuando sonó el timbre, el pecho se me apretó. Petra ofreció estar cerca por emergencias emocionales, pero le dije que no. Esto tenía que ser callado. Mireia estaba en el porche con un sobre chiquito en una mano y una bolsa de papel en la otra. Ojos cansados, sonrisa tentativa. «Hola, mamá, pasa», dije suave. Entró, mirando alrededor como si la casa pudiera haber cambiado en su ausencia. No había cambiado. Solo yo. «Traje escones», dijo. «De limón, tus favoritos». Sonreí. Todavía lo son. Nos sentamos a la mesa. Los primeros minutos fueron plática cuidadosa, el clima, el huerto, la silla que repinté. Su voz tembló leve cuando dijo: «El color te queda». Después de un rato, el ritmo del té tomó el mando. El tintineo de tazas, el chorrito suave, el silencio compartido. Luego metió la mano al bolso y puso el sobre junto a mi taza. «Es el primer pago completo», dijo. 50.000 este mes. 50.000 el próximo. Quise traerlo en persona. Miré el sobre, pero no lo toqué. «Gracias». Sus manos se retorcieron en el regazo. Pensé en hacer otra transferencia, pero quería verte. Asentí. «No necesitabas dinero para eso». «Lo sé». Su voz se quebró un poquito. Solo no sabía si me lo permitían. Tomé aire. Siempre te lo permitieron. «Mireia, solo no tenías derecho». Parpadeó fuerte. Lágrimas juntándose, pero sin caer. Me digo esas palabras todas las noches desde ese día. «No tienes derecho». Pensé que eras cruel. Ahora sé que eras clara. Alargué la mano por la mesa y cubrí la suya con la mía. La claridad no es crueldad. Yo también lo aprendí a la fuerza. Soltó una risa chiquita. «Dispareja». Te culpaba de todo lo que me asustaba. Responsabilidad, dinero, hasta amor. No sabía estar cerca sin tomar. Y yo no sabía dar sin perderme. Dije callada. Nos quedamos en esa verdad un rato. El tipo de silencio que no pide disculpa. «Al fin», dijo Baltazar, volvió la semana pasada. «Has sido paciente. Las dos estamos tratando de ser mejores». «Me alegro», dije. «Tiene buen corazón». «Tú también», susurró. Solo no sabía verlo cuando no brillaba sobre mí. Sus palabras me temblaron adentro. Suaves, pero firmes. Apreté su mano una vez. Luego la solté. «No necesitamos arreglar todo hoy». «Lo sé», dijo. «Pero tal vez podamos empezar de nuevo con té». Tomamos calladas. El vapor de las tazas se enroscó entre nosotras, emborronando las líneas de años que se sintieron como muros. Cuando se fue, el sobre quedó sin abrir en la mesa. Vi su carro alejarse. El sonido desvaneciéndose en la calle. Luego volví a las 2 tazas, todavía tibias, todavía llenas. Algunas puertas no se cierran, pensé. Solo aprenden a abrirse más despacio. Y me pregunté, ¿era el perdón una puerta por la que pasas o una ventana que dejas abierta lo suficiente para que la luz encuentre su camino de regreso? La primavera volvió a Veracruz como siempre suave, lenta, llena de segundas chances. El malecón olía leve a sal y bugambilia. Y por primera vez en años, no temí la fecha en mi calendario. Mi cumpleaños. La casa se sentía viva otra vez. Puse una mesa más chica que antes, 4 platos. No 6. El mantel era verde con bordado tenue.
el mismo de la noche que todo se rompió. Ya no dolía desplegarlo. Petra llegó primero, con una olla de mole que olía a romero y consuelo. «Todavía cocinas poquito para visitas», dijo, poniéndola en la estufa. «Aprendí de la mejor...». Le piqué. Minutos después, llegó la doctora Elowen, con flores silvestres esta vez, no arregladas ni podadas. «Se veían más felices así», dijo cuando le agradecí. Nos reímos suave, del tipo fácil que se mete en las paredes y las hace más amables. Luego se oyó una puerta de carro cerrarse afuera. No tuve que mirar. Conocía el ritmo de esos pasos. Cuando Mireia apareció en la puerta con un portapastel, vi nervios detrás de su sonrisa. «Hola, mamá», dijo. «Pasa», dije suave. Dudó. Luego cruzó el umbral. Pelo más corto, ropa más sencilla. Puso el pastel en el mostrador. Quitó la tapa y dijo: «Es tu receta, no cambié nada. Lo vi el mismo panqué de vainilla, velas perla, el mismo remolino de betún que hacía de memoria». Petra silbó bajito. Eso sí es cerrar el círculo. Comimos juntas, despacio y sin prisa. Mireia sirvió el pastel ella misma, cortando cada rebanada con cuidado, pasándola primero a Petra, luego a la doctora Elowen, y al último, a mí. El cuchillo tembló leve en su mano. Pero su sonrisa no se borró. Cuando me dio mi plato, dijo callada feliz cumpleaños. «Mamá», encontré sus ojos. «Gracias, Mireia». El cuarto se llenó del tintineo de tenedores, el murmullo bajo de plática. Petra contó de su nieto recién nacido. La doctora Elowen soltó un chiste de terapia de jardín. Mireia escuchó más que habló. Pero su silencio era distinto ahora, no distancia. Era cuidado. Cuando los platos estaban casi vacíos, Mireia miró la lámpara junto a la puerta del porche. «Esa es nueva», dijo. Sonreí. La placa de latón. Sí, Gonzalo la mandó hacer. Se acercó a leer en voz alta. Construida por límites. Mantenida por respeto. Sus ojos brillaron leve. «¡Qué bonito! ¡Es verdad!», dije. «Así sobrevivió esta casa. Así sobrevivimos nosotras». Mireia metió la mano al bolso y puso un sobre en la mesa su pago final. «Lo último», dijo suave. «Pero prefiero que lo uses en algo alegre». Miré el sobre y luego a ella. Ya lo hice. Sonrió una de verdad, sin guardia esta vez. Después, cuando todos se fueron y la casa se cayó, salí al porche. El aire de la tarde era fresco pero amable. La lámpara brillábase a mi lado, firme y dorada. La placa de latón atrapó la luz y relumbró leve, como si entendiera su propio significado. Adentro, los trastes esperaban. El aire todavía llevaba rastros de risas y azúcar, y el pastel sobrante estaba en el mostrador. Soplé las velas una por una, no para terminar la noche, sino para hacer espacio a otro comienzo. Cuando la última llama se apagó, susurré para mí: «El amor puede regresar si el respeto va adelante». Y mientras la brisa del malecón pasaba por el porche, me encontré preguntándome, no con miedo, sino con esperanza callada, ¿qué más podría crecer del perdón una vez que aprenda a pararse sola?